Gracias por continuar con nosotros en Informativo Punto. Y para mí es un gusto tener a Alejandro Santos Repeto, coordinador de proyectos de Centro Noema y miembro del Consejo Académico de la Federación Mexicana de Niñas, Niños y Jóvenes, y autor, usted ya lo sabe, del libro Apuntes sobre Ética Cinematográfica. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Muy bien, aquí pues listos para empezar una nueva ruta, una nueva aventura. Así es, nosotros muy emocionados y muy agradecidos de tenerte aquí. El 24 de agosto viene un gran estreno del documental histórico Memorias de un Mexicano de Salvador Toscano. Primero, ¿quién es Salvador Toscano? Bueno, lo importante aquí es reconocer que el ingeniero Salvador Toscano fue una figura pionera en la historia del cine mexicano. No podemos entender, sobre todo los inicios del cine mexicano, sin este personaje maravilloso del ingeniero Salvador Toscano. ¿Quién es el ingeniero Salvador Toscano? ¿Quién es este personaje? Bueno, fue uno de los primeros y vanguardistas en México en abrir las primeras salas de cine. O sea, ¿Estás hablando de Lumière? Pero estamos cine. qué bueno que lo mencionas. Antes de hablar, yo creo, un poquito para entender el contexto, para hablar del ingeniero Salvador Toscano y de su hija Carmen, que también vamos a ver por qué es tan importante, creo que tenemos que hablar un poco acerca de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, es un personaje que siempre debemos atesorar, y valorar en el siglo XIX. Hay personas que se han ¿No es el malo del cuento? Eh, en algunos sentidos, bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, Monse, que a las figuras históricas siempre hay que verlos en sus oscuros, pero también en sus claros. Entonces, hoy vengo para hablar de los claros de Porfirio Díaz y obviamente se destacó como una figura que impulsó mucho la ciencia, la técnica, la educación en México. Y en ello, ya hablando sobre medios, pues, por ejemplo, hay una carta que le escribe a Tomás Alva Edison, el gran eh, inventor estadounidense, y esa carta ustedes lo pueden escuchar de viva voz de Porfirio Díaz en YouTube, y entre otros de los grandes, innovaciones, aportaciones del porfiriato, pues, fue la introducción del cinematógrafo en México. Recordemos que los hermanos Lumière hicieron su primera exhibición en el Boulevard de las Capuchinas, allá en París, para los que en algún momento visiten París. Bueno, si pasan por el Boulevard de las Capuchinas, ahí van a ver una placa donde dice que los hermanos Lumière proyectaron por primera vez estas imágenes de la entrada del tren a la estación, que provocaron un gran impacto, porque la gente creía que literalmente el tren se les venía encima, cuando en realidad no era más que proyección de sombras. De hecho, películas, perdón, que lo retomo en esta escena, ¿no? Claro, El tren, y entonces sí, por es frecuente por ahí luego ver el. por supuesto. Y fíjate, Monse, que aquí es donde ya nos vamos un poquito más acercando a la historia del ingeniero Salvador Toscano. Al año siguiente llegan a México dos personajes vinculados a los hermanos Lumière. Uno es Von Bernard y el otro es Gabriel Beire, muy importantes en la historia del cine mexicano. Y ellos van a ser los primeros en proyectar películas en México. Si nos vamos al dato histórico conciso y claro, la primera proyección en México fue precisamente con la familia de Porfirio Díaz, y al poco tiempo Porfirio Díaz se dio cuenta que era una gran herramienta de difusión, de comunicación y propagandística, y entonces en una droguería de Plateros en la Ciudad de México se proyectaron las primeras imágenes de cinematógrafo y la gente quedó fascinada, Monse. Qué maravilla, porque yo creo que mucho se ha hablado de los medios de difusión, de comunicación, y el cine nunca va a pasar de moda. El cine creo que cada vez también está más presente, ¿no? El cine es vivencial, 100% testimonial, y es algo maravilloso. Y ahorita me hiciste recordar, pues yo soy de Ciudad de México, y por ahí, por la calzada detrás, cuando había uno de los cines Lumière, en algún momento de mi vida, bueno, tuve la oportunidad de ir a estos cines, ¿no? Ya después, pues, obviamente vienen otros cines, etcétera, etcétera, y creo que, no sé si todavía quedan cines Lumière.
Sí, habría que hacer ahí una revisión, sobre todo los que ya llevamos varios años fuera de Ciudad de México. Yo creo que la última vez que estuve en Ciudad de México fue hace como 5 años. Habría que hacer esa investigación, pero fíjate, para dar datos, para dar cifras, estamos en el año de 1900. México tiene aproximadamente 13 millones de habitantes y ya para esa época, entre otros, pero fundamentalmente el ingeniero Salvador Toscano, habían abierto 22 salas de cine. O sea, Muchísimo. es muchísimo para esa época, pero además, ya en 1897, o sea, un año después de la primera proyección, precisamente Gabriel Beire hace la primera película en México, que es sobre una pelea de unos hombres en el Zócalo, y un año después, Ignacio Aguirre hace la primera película hecha por un mexicano. Entonces, estamos hablando de los albores del cine en México. Yo les digo en broma a mis estudiantes que es como la arqueología del cine mexicano, Siempre. pero es muy importante entender quiénes fueron los personajes, qué hicieron. Entonces, estos cinematógrafos de los hermanos Lumière que llegaron a México, pues no solo proyectaron películas, sino que hicieron películas. Ya luego vendrán otras producciones. Por ejemplo, el primer largometraje tiene que ver con la península de Yucatán. Sí, porque un personaje de apellido Rosas, que fue pareja de una gran estrella del espectáculo de cine mexicano que fue Minnie Derba, grabó el primer largometraje. Muchos creían que el primer largometraje en México se grabó en la Ciudad de México. No, fue en Mérida. Y entonces, es muy interesante porque otra vez conectamos con Península de Yucatán y conectamos con Quintana Y Roo. con toda la historia que tenemos que ofrecer. Ale, pero entonces este documental histórico, Memorias de un mexicano de Salvador Toscano, ¿de qué habla? ¿Qué es lo que quiere resaltar? Muy interesante. Bueno, tú como persona formada en comunicación, sabes perfectamente cuando se hace una película y sobre todo el armado de una película en postproducción y en montaje, pues no se grabe como tal en una secuencia y de manera lineal, sino que se van grabando fragmentos. Y este documental como tal no se grabó, ni siquiera había el propósito de grabarlo como documental, sino que se fueron encontrando las películas. Eso ya formaba parte de un gran archivo. Quiero hacer aquí también una precisión. No todo lo que aparece ahí grabado es por obra del ingeniero Salvador Toscano. Si bien la mayoría es de él, hubo otros cineastas mexicanos que aportaron. Pero a fin de cuentas, con ese material, su hija, y ahí es donde entra Carmen, su hija Carmen Toscano, decide utilizar ese material fílmico para ahora sí armar un, un documental que está narrado con voz en off, es decir, que hay un famoso locutor de aquella época, en la década de los 50, de los 60. Maravilla, ya imagino la voz. Que se encarga de recrear la historia, una historia familiar, una historia común donde un familiar, un tío vive, pues todas estas peripecias y todos estos hechos tan importantes y tan trascendentes en la historia de México, porque estamos hablando del fin del porfiriato y del inicio de la Revolución Mexicana. Pero aquí lo que hay que considerar, y por eso les pido de favor, este material lo van a encontrar en YouTube. Solo ahí teclean Memorias de un Mexicano y va a aparecer el documental, y entonces ustedes van a poder presenciar a personajes y ver a personajes tan importantes de la historia de México como el propio Madero, como Francisco Villa, como Emiliano Zapata. Y quiero decir una cosa. Muchas de estas imágenes que nosotros conservamos en la retina de estos personajes importantes de la revolución son producto precisamente de filmaciones como la de Salvador Toscano. Aparte, por ejemplo, de los murales de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, pero fundamentalmente son imágenes de archivos fílmicos como Salvador Toscano y fotográficos como el de los hermanos Casasola, pero fundamentalmente fílmicos. Entonces,
la primera vez que te enfrentas a este documental dices: "Oye, estoy viendo a Madero, estoy viendo a". Es cierto, se me enchina la piel, porque pues los conocemos, ¿no? Tenemos un contacto directo desde que estamos bueno, no en preescolar, desde que estamos en primaria, pero de repente verlos. No es una inteligencia artificial, son imágenes de esa época, inclusive ver cómo era la vida, cómo se vestían, con quién andaban, cómo eran las construcciones. Es que México lo tenemos todo, es una maravilla poder regresar desde esta mirada. Sí, sí. Y sí, afinan un poquito más el ojo, por ejemplo, uno que es muy local, es global, pero es muy local, van a ver imágenes de Quintana Roo. O sea, imagínense 1905 y ver material fílmico de algo que en aquella época ni siquiera era Quintana Roo. Recordemos ya la parte de sombra de Porfirio. Siempre este juego maravilloso que tenemos contigo de hablar de las luces y sombras de los personajes. Ahí va una sombra de Porfirio, pues esta era la cárcel de Porfirio Díaz. El territorio de Quintana Roo era donde Porfirio mandaba a sus enemigos políticos, pero por ahí de repente se ve un amanecer y eso es Quintana Roo. No hay duda. No hay duda. Y de Porfirio, ya en el exilio, está con su esposa ya en París y vemos a don Porfirio caminando sobre Tullerías en París. Y dices, es impresionante, o sea, es un material de primera mano donde vemos a los personajes históricos ya incluso en su época ya más sombría o donde ya han dejado el poder, porque evidentemente, pues, Porfirio morirá en Europa, será venerado por muchos, odiado por otros, pero insisto, a Porfirio Díaz hay que entenderlo como un personaje trascendente, sobre todo en el siglo XIX. Yo recuerdo mucho viajando por México, una época que tuve la fortuna de viajar mucho en viajes escolares. No recuerdo ciudad importante de la República Mexicana, sobre todo en el centro, en el Bajío, donde no apareciera, por ejemplo, una placa en un mercado o en una plaza donde diga: "Esta obra la inauguró el general Porfirio Díaz". Era un gran constructor, era un hombre visionario, era un hombre que estaba a favor de la técnica y es precisamente el hombre que introduce el cine a 1 o 2 años de haberse presentado ese portento de la entrada del tren a la estación de los hermanos Lumière en el Paseo del Boulevard de las Capuchinas en París. Y qué bueno que nos dices, porque son datos que desconocemos. ¿Cómo le hicieron Salvador Toscano para recuperar este material? ¿Se dejaban filmar? ¿Era escondidita? ¿Es lo que hoy llamamos paparazzis? ¿Cómo ir a este encuentro? Como don Porfirio era muy inteligente, se dio cuenta que el cine era una gran herramienta propagandística. O sea, hay que entender que el cine no solo es diversión, es ficción, es narrar una historia. El cine también se utilizó mucho y se ha utilizado, se sigue utilizando como una herramienta de propaganda. Hace poco estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y hubo una mujer genio de la propaganda nazi, que fue Lina Riefenstahl, y Hitler utilizaba el cine como una herramienta de propaganda, y Porfirio se dio cuenta de las bondades del cine para ello y lo utilizó como más pudo y mejor pudo en su época, en su tiempo. Ahora, lo importante es que decíamos acerca del documental Memorias de un Mexicano, que es su hija Carmen, que era poeta, que era escritora, por eso se arma esta trama de documental ficción. La parte documental son las imágenes vivas, porque a los que vemos ahí es por eso tiene este valor histórico. Recordemos que esta película fue declarada Patrimonio Histórico de México en el año 1967 y asistieron personajes de la cultura de México. Inicia con Madero, con Porfirio Díaz y llega hasta el general Ávila Camacho. Es decir, que en este documental se retratan 50 años, medio siglo de la historia de México, ¿no? Finales del siglo XIX hasta prácticamente inicios de los 50. Pero es Carmen, su hija, la hija de Salvador Toscano, la que le da una historia con esta voz en off, este narrador omnipresente con esa voz engolada maravillosa, y cuenta la historia de
un personaje de la familia que vive todas estas vicisitudes, que un momento está en un bando, luego está en otro, y se arma y se crea la unidad que consideramos como Memorias de un Mexicano y que es considerada, pues, una joya, histórica, al punto de que la propia Carmen, planteando una analogía, dice: "Hagan de cuenta que en mi predio, en mi casa, se descubre que hay una gran pirámide. Bueno, ese predio, esa casa, ese terreno me pertenece a mí, pero en algún momento, y como debe ser por justicia histórica, forma parte del patrimonio histórico de México". Eso fue lo que pasó con las latas y con las pelis que encontré de mi padre, el ingeniero Salvador Toscano, que recordemos, aparte era un empresario del cine, fue de los que abrió algunas de estas, si no es que prácticamente todas estas 22 salas de cine que ya había en México en el año de 1900. Es una maravilla desde el título, Memorias de un Mexicano, porque 100% yo creo que los mexicanos tenemos que conocer nuestra historia. Tenemos el derecho también de ver este documental y empaparnos ahora sí, Ale, la historia es de quien la cuenta, por ahí lo dicen, ¿no? Pero tener el acceso después de tantos años, después de esta gran tecnología, yo siempre voy a preferir ver el material de primera mano. Sí, me encanta muchísimas cosas que ahora puede ser la IA, pero no es lo mismo como tenerte presencial, como estarte disfrutando, como ver toda la historia de nuestro país. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Por qué se dice que es el 24 de agosto? ¿Es este estreno? No, es, digamos, la fecha de la conmemoración, porque al ser, parte del patrimonio histórico, patrimonio cultural de México, se instaura una fecha en donde recordamos, bueno, que esta es una obra, ejemplar, icónica en la historia del cine mexicano. Y aprovecho, la recomendación, esta peli la pueden ver en YouTube. O sea, creo que YouTube es una gran herramienta si sabemos utilizarla para conocer estos materiales, pero aprovecho la oportunidad para hablar acerca de la trascendencia de México en el cine, porque más o menos en esa época vino a México un gran realizador ruso que se llamó Sergei Eisenstein, que asimismo fue filmando una serie de escenas sobre también la época, el periodo de la Revolución, que fue la de Salvador Toscano, hasta que, aunque con Toscano fue más allá de Cárdenas, llegó hasta Ávila Camacho, y ese material, como peli quedó inconcluso, hasta que un grupo de cineastas se reunieron y dijeron: "Vamos a sacarlo de Eisenstein", y se convirtió en otra gran obra, una obra maestra que se llama Viva México. Y entonces, un cineasta ruso que retrata México más o menos en tiempo en que Salvador Toscano filmó las imágenes de Memorias de un Mexicano, que es este otro portento que es Viva México de Sergei Eisenstein. Y que va a estar interesante, ¿no? Porque desde su mirada, desde su cultura, bueno, retratar este contexto surrealista por ahí. Es interesante. Ale, muchísimas gracias. Entonces, el día 24 de agosto, pues se conmemora este gran estreno del documental histórico Memorias de un Mexicano de Salvador Toscano, que los invitamos a que vayan, a que lo disfruten. Yo, por supuesto, lo voy a hacer porque me dejas con una intriga, con unas ganas de conocer más de nuestra historia, de sentirnos orgullosos, orgullosas de todo lo que tiene México para ofrecer y, por supuesto, identificar a nuestro bello estado de Quintana Roo. Así es, por ahí se acordarán de mí cuando, eso es Quintana Roo. ¿Dónde podemos tener más información? ¿Dónde podemos estar en contacto contigo? A través de nuestra página, que es Noema Consultores, ahí ustedes van a poder encontrar, no solo, acerca de lo que hemos hecho, sino de los eventos que tenemos en puerta y fundamentalmente, bueno, el día de mañana que estaremos en el Teatro de la Ciudad de México, pues con nuestro Filo Café acostumbrado a las 8:15 en punto, ahí nos encuentran en el lobby, verán un grupo de gente reunida platicando, nada más acérquense, jalen una silla e iniciaremos ahí una plática filosófica más. Muchísimas gracias, Alejandro. Te agradezco mucho que tengas pues, un bonito día. Muchísimas gracias, Monse.